Este encuentro es un recordatorio de lo importante que es el reunirse, compartir e integrarse. Y por supuesto para ver la fuerza y la importancia de la mujer en el mundo rural. Una oportunidad para celebrar nuestra diversidad y unidad. Quiero dar la bienvenida a todas las paisanas que hoy están con nosotras. Vecinas de Barruera, Tejeda, Valdeíños, Arroyomolinos, Pasarón, Torremenda, Paraí, Garganta, Cuacos, Villanueva, Rico de Santa Bárbara, Jarandilla, Losar, Romerillo, Talaveruela, Viandar, Valverde y Villanueva. Bienvenidos alcaldes y alcaldesas, directora del INE, diputados de la Asamblea, señores diputados, señoras diputadas. En este día dejemos a un lado las diferencias y abracemos lo que nos une, la identidad común, nuestra tierra. En este tiempo juntas, sea inspirador para conversación, risa y abrazo. Nos recuerda la importancia de compartir y reconocer, disfrutar de las demás. Bienvenidas a todos y a todas. Agradecer la presencia hoy de todos vosotros aquí, que es vuestro día para disfrutar. La verdad que, bueno, como todo el mundo va a presentar a todas las personas que estamos aquí hoy, tanto diputados como alcaldes y alcaldesas de todos, concejales, diputadas de la Asamblea, presidenta, todos, pues bueno, no voy a ir nombrando yo cada uno los nombres de cada uno. Doy la bienvenida a Madrigal de la Vera, por si alguna no lo conocía, pero bueno, yo solo quiero agradecer a la Asociación de Mujeres que ha trabajado todos estos días como locas para que podáis disfrutar todas. Quiero agradecer un fuerte aplauso para ellas que han estado todos los días currando bien. Sin vosotras no seríamos nada, así de sencillo, ¿vale? Es tan así tan sencillo. Yo siempre tengo tres fundamentos, tres cosas, mi madre, mi mujer y mi hija, sobre todo, ¿vale? Y luego tener las asociaciones que tenéis, son las que trabajáis. Yo me gustaría que muchas asociaciones, de los hombres o de cualquier asociación, tuviera el espíritu que tenéis vosotras. Así que un fuerte aplauso para vosotras y que disfrutéis de este día, ¿vale? Bueno, y os dejo ahora con Marta, la presidenta de la asociación. Me gustaría comenzar dando las gracias a todas las mujeres, especialmente a las mujeres de la Asociación Madrigaleña, que durante meses están trabajando para que este día de convivencia sea todo un éxito, y al excelentísimo Ayuntamiento de Madrigal de la Vera por ayudarnos a hacerlo posible. Gracias a todos por el recibimiento. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de distinguidas autoridades, diputados autonómicos, diputadas autonómicas, diputados y diputadas provinciales, directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, diputada delegada de Igualdad de la Diputación de Cáceres, presidente de la Mancomunidad Intermunicipal de la Vera, alcaldesas y alcaldes. Es un honor para mí estar hoy aquí, representando a la Federación de Asociación de Mujeres de la Comarca de la Vera. En este día tan especial, quiero destacar los logros y la evolución del papel de las mujeres veratas en nuestra sociedad. Las mujeres veratas siempre han sido el corazón de nuestras comunidades, trabajando incansablemente en los campos, en los hogares y en todas las esferas de la vida rural. A lo largo de los años, hemos demostrado una fuerza y una resiliencia inquebrantables, superando desafíos y luchando por nuestros derechos y oportunidades. En nuestra querida comarca de la Vera, cada rincón está impregnado de la labor y el espíritu de las mujeres rurales. Hoy, las mujeres veratas somos empresarias, artistas, activistas, somos el motor que impulsa nuestra economía local y sobre todo somos agentes del cambio. A veces tengo la sensación que la mujer rural está encasillada. Se piensa que hablar de nosotras, de mujeres rurales, es hablar de abandono, de soledad. En mi opinión, y sin dejar de reconocer que hay mucho por conseguir, las mujeres rurales, las mujeres veratas, habéis sabido crecer, sobreponeros a las circunstancias, habéis aprendido a valoraros y transformar vuestra vida.
las instituciones, desde las mancomunidades, desde los ayuntamientos, desde la Diputación de Cáceres, que tengo el honor de representar, tenemos que desarrollar proyectos que pongan a la mujer rural en el centro, porque cuando las mujeres rurales avanzan, avanzan los pueblos. Soy una de las más potentes asociaciones de Extremadura, de mujeres. Yo desde que llevo trabajando en el Instituto de la Mujer 6 meses, he podido viajar por toda Extremadura y siempre presumo de La Vera. Primero porque soy de La Vera y segundo por vosotras, porque sois una asociación muy potente, con mucho valor, habéis avanzado muchísimo. Sois trabajadoras, sois emprendedoras, os dedicáis a la cultura y os quiero decir también que se queréis un paso más a que dediquéis al tema de la política. Aquí queremos fomentar un poco el tema de la autoestima, del bienestar de las mujeres, de la nutrición, el ejercicio, de la vida saludable. Hay un programa, como bien sabéis, de la Junta de Extremadura, el ejercicio te cuida, que a mí me encanta, que yo soy fan, lo tenéis en muchas mancomunidades también, para que accedáis a hacer deporte, que os cuidéis, que hagáis una vida saludable, que fomentéis el voluntariado, el asociacionismo de mujeres, que es el más potente ahora mismo en Extremadura, puede arrastrar también a otro tipo de poblaciones más jóvenes, y el voluntariado también combate muchas veces la soledad que muchas veces la mujer rural sufre, sobre todo en los pueblos pequeños. Muchas de vosotras habéis tenido desgracias, pérdidas, y a lo mejor estáis solas y la asociación es la que os arrastra a salir de casa. Que vosotras seáis motores de cambio, que arrastréis a otras mujeres y que seáis el motor que impulse a Extremadura a crecer. A ver, quiero que suba Carolina. ¿Dónde está Carolina? Calda, la concejal. Muchísimas gracias.